bebé, casi que recién nacido, y teniendo que bautizarlo en su casa porque había sido con una muy mala salud, creo que a los pocos meses se traslada toda la familia al puerto de la Cruz. Su padre había sido alcalde y tenía varios cargos, y el padre tenía una familia pues, con varios hijos y estaba buscando un mejor puesto para darle lo mejor que podía. De hecho, el primer traslado fue a la Rotava, al puerto de la Cruz. Creo que Viera vivió por ahí cerca a la Plaza del Charco, creo que está recorriendo la posición en el lugar más o menos exacto. Y estando en el puerto de la Cruz, pues también allí comienza su estudio sacerdotales en el convento de los dominicos en la Orotava, con esta beca de producción de ella durante 1911. Ahí da sus primeros pasos. Lo que no sabemos es si Viera en su juventud, yo lo he leído, no he encontrado nada que dé idea de que él pues, se va por ahí ya un poquito de cachondeo con amigos de infancia, recorrer los barrancos o los acantilados, no sé si en algún momento dirá algo, pero yo no he visto ninguna referencia a sus momentos, a su periodo de juventud en el Valle de la Orotava. En 1756, después de ese periodo del Valle, la familia se traslada siempre buscando su padre una posición mejor a la Laguna. Allí sigue sus estudios religiosos, recibe las órdenes menores. La familia vive en una casa, pues debe ser cercana a la que es la casa Anchieta, más o menos por ahí. Creo que también la misa Ana, creo que intentó localizar esa casa. Y bueno, yo creo que aquí empiezan los primeros juegos del diario. Creo que Viera empieza a divertirse, creo que Viera conoce la textura de nada. Yo no sé cómo, porque no está claro, no lo he leído en ningún sitio, pero en algún momento Viera seguro que se dice, yo tengo que entrar aquí, y por supuesto que entró como no va a entrar con las dotes que tenía. Ya está predicando la Laguna, ya llama la atención sus sermones, ya la Inquisición le pone la primera amonestación, ten cuidado con lo que dice, que los santos son todos iguales, no hay un santo más grande que otro, por ahí van los tiros, ¿no? Y total, que él entra en la tertulia de Nava, en ese momento dirigida por el quinto marqués de Villanueva del Prado, el padre de Alonso de Nava y Grimón. Y en las cosas que nos atañen un poco al tema nuestro de la botánica de la naturaleza, pues sí, hay documentación de que estas tertulias se desplazan en paseo hacia la Mercedes, y en sus huelgas, cantan, bailan, se divierten, van también un poco en algún recorrido hacia la Esperanza. Hay documentación de que en un momento van a Tegués, y creo que incluso Viera se queda allí. Y está también bien documentada la famosa excursión a Los Hilos, a la hacienda de Daute, que está allí cercana, pues estuvo cercana a documentación gráfica, entre ellas de una bella cuerda de Alfred Dixon. Está ubicada esta hacienda, la casa, en las cercanías a lo que es el comienzo de la carretera que sube a la Tierra del Trigo, a la entrada de Los Hilos. Viera, no sé, me conté ese dato, pero él va en algún momento a Las Palmas, allí recibe las órdenes mayores. Y bueno, sobre todo tuvo que volver a la Laguna. La Laguna, entre las grandes actividades que estaba haciendo la tertulia, con la publicación de muchas cosas interesantes, entre ellas los desaparecidos, el considerado primer periódico de Canarias, del cual no se conserva ningún ejemplar, los famosos papeles hebdomedarios. Y ya allí pues Viera impulsado en parte también apoyado por la tertulia, comienza la redacción de la historia de Canarias. Llega un momento que ya hay documentación que se plantea publicarla, tiene que irse a Madrid porque aquí no había una forma de llevar a cabo una buena publicación, y en 1770 se dirige su primer viaje a Madrid. Tenía una estrella encima, no tenía una constelación encima, porque además que llegaba a Cádiz prácticamente le estaban ya esperando, veniendo urgentemente a Madrid porque tiene un puerto importantísimo, un puesto con el marqués de Santa Cruz, porque yo como preceptor me tengo que marchar, así que esto para ti y vente ya, y si no lo pierdes. Y efectivamente, Viera, pues no sé si tiró a la basura las cartas de recomendación de todos los contertulios de Nava, porque fue directamente, vamos, de Cádiz a la casa del marqués de Santa Cruz, donde entró como preceptor de su hijo, el marqués del Viso. Motivo de esto ocurre que se casa el marquesito, que tiene que viajar en viaje de novios por Francia y Flandes. La comitiva se une cerca de la frontera con la comitiva de la familia de la mujer del marquesito, en la cual iba como preceptor el famoso Cabanilles, y allí comienza, antes de cruzar la frontera, una amistad que dura toda la vida de Cabanilles, de carteos, de comunicaciones, que desde luego era fundamental en la vida de Viera. Pero aunque alguien le ha dicho lo contrario, yo creo que cuando Cabanilles y Viera se encuentran, Cabanilles todavía estaría a lo mejor balbuceando en la botánica. Hay una biografía de él que yo no la he podido consultar, pero probablemente ya Cabanilles tenía despertada alguna idea de la botánica, pero por supuesto no la tenía bien claro. Pero ya digo que en 1770 inicia una amistad y unos recorridos
en algún caso de varios meses, todo el viaje por Francia, estancia en París, cursos en París, el viaje por Francia lo hacen en compañía de las dos familias y en compañía Viera y Cabanilles, que trabajan una sincera y muy buena amistad, ¿no? Viera en estos recorridos nos hablan diferentes cartas, escritos, sus diarios de los jardines que visita, jardines particulares, varios jardines botánicos, habla de los cursos que hacen de física y de otro tipo, y entre ellos el famoso curso con el Valmont de Bomer, que era una autoridad en las ciencias naturales en París y que daba cursos en París, al cual asistieron tanto él como Cabanilles, y que también Valmont de Bomer había sido autor de un famoso diccionario de fe natural, mucho más antiguo que el de Viera, y probablemente casi seguro, tal como ya insinúa Herrera Piqué, ese diccionario de Valmont de Bomer fue una inspiración, prácticamente casi que fue como otras muchas cosas, no un plagio mucho menos, sino fue una referencia para Viera, para hacer algo parecido a Valmont dedicado a Canarias, ¿no? Viera nos habla de las plantas canarias que vio en el Jardín del Rey de París, en sus recorridos cuando vuelve de Italia rumbo a Alemania, cuando hace el viaje con el marqués, ya su hijo había muerto, el marqués está viudo y se va a casar con una noble alemana, pero antes se van de juega fue recorrido. Yo, casi una despedida de soltero, ya era viudo, pero casi una despedida porque vamos, de aquí a Francia, viajando en carromato, semanas a Italia, luego a Austria y finalmente llega a casarse, pues yo creo que un año y pico después a Alemania, pero el camino Viera nos cuenta de muchas peripecias, de que está en los aposentos del Papa hasta las altas horas de la noche, que el Papa le está envolvando, que tiene la peluca puesta, las zapatillas de terciopelo con una cruz de oro bordada encima y cosas así simpáticas, ¿no? Pero cuando está cerca de las ruinas de Pompeya y Herculano no se acuerda, porque realmente había leído que allí fue donde murió Plinio, ¿no? Con motivo de la erupción del volcán Vesubio. Y lo que sí nos interesa desde el punto de vista botánico, y es uno de los muchos enredos botánicos que aparecen en su obra y en su vida, es cuando está en Viena se encuentra con el director del Jardín Botánico, Nicolás Jacquin, que le lleva y le muestra a los invernaderos donde se cultivan varias plantas canarias, entre ellas el cardón, pero después hay plantas cultivadas de Canarias, pero que están allí, está el plátano y otras cosas más. Y lo que es interesante, ya un poco ya botánico, pero bueno, aquí está el profesor Wilfred, ya que es botánico puede interesar, es que Viera habla de la que le muestra aquí la jara de Canarias. Y la jara o agarzo, una de las voces que no figuran en el diccionario porque Viera escribía las J con X. Y ese X de su agarzo es una de las voces que están desaparecidas en el único cuadernillo que falta por aparecer. Pero Viera, aquí comienza su periodo botánico, todavía ya no lo era, ¿no? Pero que Jacquin nombraba a una planta que le enseña como el Cistus canariensis. Viera piensa que es la jara jaguarso de flores amarillas que tiene usted debajo, y realmente Jacquin, de acuerdo a una buena iconografía de esa planta, junto a otras más que producen plantas exclusivas de Canarias, pues realmente para Jacquin el Cistus canariensis y la jara que pensaba Viera era realmente un Elianthemum, que es la planta conocida en Lanzarote y Fuerteventura como turmero, y es la planta en cuyas raíces bajo tierra se cría ese famoso hongo, que es una especie de trufa canaria altamente apreciada. Viera, después de esos periplos, vuelve por Madrid, que serán los intercambios con Cabanilles. Cabanilles ya en esos años de 1781 ya es un consumado botánico que ya empieza a publicar varias monografías en París. Viera regresa, estando en Madrid, le habla a Cabanilles que se está terminando el nuevo jardín botánico, es el jardín que está al lado del Museo del Prado. Anteriormente había habido uno en un sitio llamado Villas Calientes, que creo que está por la zona del Pardo, por ahí. Y el nuevo jardín, que está ahí en diseño, es de 1785, es decir, muy pocos años antes de que nuestro jardín botánico también se levante. Porque aunque la orden de ejecución para su creación fue en 1788, pasaron un par de años antes de que realmente ya el jardín estuviera en sus inicios, delimitado y con sus primeros balbuceos. En Madrid tiene lugar también correspondencia, contacto que había tenido anteriormente con Casimiro Ortega, uno de los catedráticos del Jardín Botánico, con Antonio Palau, segundo catedrático. Palau era un defensor de las
nuevas visiones botánicas del famoso Carlos Linneo, padre, y había hecho también algunas traducciones de su obra. En opinión de Cabanilles, consideraba a este Palau que, bueno, su obra era buena, pero su obra, cuando se limitaba a una mera copia y traducción de Linneo, pues aportaba poco. Y él decía que era una pena, decía Cabanilles que era una pena que Palau se dedicara a enriquecer las doctrinas linneanas. También ese contacto madrileño, pues, bueno, entre otras muchas cosas, pero relacionadas con la historia natural, Viera y Clavijo está en contacto con su primo Clavijo y Fajardo, que tuvo otras cosas a cargo del Gabinete de Historia Natural. En este tema del gabinete puede hacer un pequeño inciso, porque uno de los diccionarios que se han publicado, el diccionario editado bajo la supervisión de Manuel Alvar, se dice que los gabinetes es como una especie como de invento de la ilustración. Bueno, entonces tendríamos que decir que la ilustración empezó un siglo antes en Inglaterra, porque ya en 1600 y poco más en Inglaterra había gabinetes de historia natural, se editaban cuadernos con los contenidos de los museos, aves, plantas, fósiles, incluso catálogos de numismática, que fue una de las cosas que estuvo averiguando Viera en Italia, coleccionando monedas para traerse para Madrid. O sea que los gabinetes de historia natural realmente, por lo menos, tenemos que remontar su formación y su desarrollo, pero muy bien documentado, con colecciones, con jardines botánicos asociados en Inglaterra, por lo menos casi en la primera mitad del siglo XVII. Viera publica muchísimo, hay cosas que se conocen, cosas que no se conocen, cosas que se han perdido y que se consideran definitivamente perdidas. Pero bueno, una de sus primeras obras, quizá la más conocida, más famosa, es la historia del noticioso Jorge de Sarco, que lo hace como copia de otra novela satírica que lee, que escribe cuando tiene 14 años. Vienen muchas cosas más, aparte de sermones, poesías, algunas picarescas, incluso simpáticas, que tampoco es momento para tener la colación, pero por supuesto Viera no participa mucho en esto, pero sí llega a hacer sus pequeñas costillas también un poquito picantes, con doble sentido por lo menos, ¿no? Entonces muchas producciones. Está el diccionario de Historia Natural, que está perdón, no se corta, creo que me he equivocado, ¿no? El diccionario de Historia Natural, como veremos después, él lo redacta en 1799, en la fecha que tiene el documento, pero diversos estudios pues aseguran, se puede afirmar que el diccionario él va incorporando nueva información, por lo menos casi que hasta su muerte, ¿no? Aunque en algún momento Viera dice que da a entender que ya el diccionario estaba terminado, y da a entender que hace referencias a él como una obra finita, pero parece ser que no fue así, sino que por lo menos incluso hasta 1810, 3 años antes de su muerte, sigue incorporando algunas voces o correcciones a ese diccionario. Una de sus últimas producciones, pues casi ya a punto de morir, poco antes, es ese que figura ahí, esa redacción de 1812, preguntas de un curioso con las respuestas curiosas de un amigo sobre fumigaciones. No lo he leído, no sé a qué se refiere esto, eso creo que existe, ¿no? Bueno, por sus muchos intentos, por su mucha producción, es premiado por sus publicaciones sobre historia general de Canarias, con lo cual entra en la academia en Madrid. Por otras, concurre a varios premios de elocuencia, consigue 2, le dan 2 medallas de oro, que él en un testamento dice que vayan a parar a donar el Sagrario, creo, de la Catedral de Las Palmas, pero es suspendido en poesía, y como creo que Moure y otros más dicen, él tenía unas ganas tremendas de que lo premiaran en poesía, pero su poesía es considerada realmente no muy buena. O sea, quiso hacer en poesía lo que podía haber hecho perfectamente en prosa y no consiguió el resultado que quería. Yo creo que él quería, también tenía su puntito de vanidad, que le diera su premio en poesía que nunca conoció. Una de las pocas publicaciones que se hacen de su obra casi recién hecha es la que figura aquí, las dos dibujos, es el librito de la doctrina rural, que se publica prácticamente cuando lo escribe en 1807, ¿no? Que está ilustrado con un bello grabado de José Osabarri, que fue el mismo autor del último retrato en vida de Viera, que según se comenta, Viera no quiso que se lo hiciera en presencia, tenía ya, fue en el año 1812, y creo que Osabarri tuvo que ingeniársela para ver a Viera a través de la cerradura de una rendija en la puerta, porque Viera no quería que lo hiciera en directo, ¿no? En el dibujo que figuraba en la primera diapositiva de cuando comenzamos la disertación. ¿Viera dibujante? Pues no, francamente